Y este mes vamos a hablar sobre la provisión milagrosa de parte de nuestro Dios. Dios quiere proveer todo lo que usted necesite, pero especialmente este domingo vamos a hablar sobre el poder de la tumba vacía, porque es nuestra victoria garantizada. Es el tema de esta mañana, porque Dios siempre ha provisto todo lo que necesitó Jesús. Jesús vivió cada minuto de su vida con una provisión milagrosa. De hecho, Jesús nace por un milagro, por medio del Espíritu Santo. Nace e inmediatamente llegó la provisión milagrosa. ¿Cuál fue? Llegaron los sabios del oriente, los magos, que le trajeron a Jesús, ¿qué? Oro, incienso y mirra. Todo el ministerio de Jesús fue un milagro y terminó con el milagro más glorioso, que es la resurrección. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor porque Él resucitó, Él vive y reina, y por eso estamos aquí. Amén. Porque es el milagro más grande que no ha existido en el mundo ni volverá a existir. Es el milagro de la resurrección. Así es de que hoy vamos a compartir sobre este tema y vamos a leer Mateo capítulo 28. Si la tumba estuviera ocupada, seríamos solo un club social con buenas intenciones. Pero como está vacía, somos portadores de vida eterna. Nosotros no somos un club. Venimos porque creemos que Jesús resucitó. Y vamos a hablar un poquito sobre la historia de Jesús. Vamos a ver algunos personajes que vivieron en la historia, que te van a ayudar a entender por qué Jesús es superior a cualquier hombre que se ha levantado en esta tierra a hablar de lo que tú quieras. Dice Mateo 28:1 en adelante, dice: pasando el día de reposo, o sea, el día sábado, al amanecer del primer día de la semana, hoy es el primer día de la semana, es el día domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Fíjate bien, los ángeles tienen un resplandor y una velocidad como el relámpago. Fíjate bien cómo sucedió este milagro sobrenatural. Y en medio de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, diga conmigo, no está aquí. Pues ha resucitado. Una vez más, todos juntos. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, Él, venida y ve del lugar donde fue puesto el Señor. Fíjate bien, Jesús ya había profetizado que Él iba a resucitar. Y hoy te voy a explicar qué verdades profundas es de que Jesús no es casualidad. Jesús tiene algo muy especial. 28:7 dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ahora, ¿qué vieron esas mujeres? Los ángeles. No habían visto a Jesús, sin embargo vieron algo muy especial, un ángel del cielo. Y dice: he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, o sea, ellas ya creyeron que Jesús había resucitado, aunque no lo habían visto. Creyeron. Y dice: y fueron corriendo a darle las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, verso 9, Jesús le salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Qué hermoso momento. Las mujeres fueron las primeras que vieron a Jesús resucitado. Mujeres, siéntanse dichosas. Por algo Dios las escogió. O sea, de veras. La mujer tiene por eso dicen que la mujer tiene un sexto sentido. La mujer ve algo que a veces los hombres no vemos. Y por eso Dios le plació que se manifestara la primera vez a una mujer. Porque la mujer, no todo es maravilla, la mujer es muy comunicativa. ¿O no es cierto? No, ¿verdad? No vinieron.
No, no, en buen sentido, no lo quise decir así, pero es un buen sentido. O sea, Dios le dijo a la mujer, vayan y platiquen, porque la mujer le da un sazón y un sabor. ¿O no es cierto, caballeros? La mujer platica con un sabor y un sazón bien especial. Los hombres, ¿cómo te fue? Bien. Y ya dijiste todo, ¿eh? ¿Cómo estuvo? Bien. Y la mujer le dices, ¿cómo esto? No, fíjate, hasta cambia su rostro, le pone emoción, le pone de todo, sentimiento, carisma y todo. Bueno, Jesús se les apareció a las mujeres y las mujeres le abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Diga conmigo, no temáis. Esta palabra no temáis se repite más de 365 veces en la Biblia. Desde el Génesis hasta Apocalipsis viene la misma palabra, no temáis. Id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan. Segunda vez que les dice, vayan a Galilea, allí me verán. Número 1, la profecía. El plan, fíjate bien, el plan que la muerte no pudo detener. Jesús no fue víctima de las circunstancias. No estés pensando que Jesús vivió una circunstancia. Él fue el arquitecto de su propia victoria. Él ya había planeado todo. La resurrección no fue el plan B, fue la promesa cumplida. O sea, Jesús no dijo, bueno, ya me mataron, pues yo voy a resucitar porque es el plan B. Él ya tenía planeado todo. Él se los anticipó a sus discípulos y les dijo, primer señal que Jesús habló, la señal de Jonás. Diga conmigo, la señal de Jonás. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús había ya planeado, había hecho el proyecto de toda su historia. Segundo, el templo levantado. Juan capítulo 2, verso 19. Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús, es que hay que ver el contexto. Jesús entra al templo y se para enfrente del templo y les dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué le dijeron los judíos? En 46 años, estoy leyendo el siguiente verso, dice, en 46 años fue edificado este templo. Y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Diga conmigo, yo tengo un templo. Es mi cuerpo. Dios te permite tener un templo donde habita el Espíritu Santo. Debes de cuidarlo. Y que siempre le abras la puerta. ¿Te acuerdas de la historia que te platiqué? De que ese templo que Dios te da tiene una llave, pero está dentro de ti. Yo no puedo hacer nada por ti, ni nadie lo puede hacer si tú no abres tu corazón. En 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho, o sea, la profecía se había cumplido. Estamos hablando de que Dios había planeado todo por una profecía ya, es que se cumplió. Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Tú le crees lo que Dios dice? Hace unos momentos nuestra hermana nos compartía que este puede ser tu mejor mes. Aquellos que lo creen decimos amén. Yo creo que puede ser que este mes se me abran puertas de trabajo, que se me abra un nuevo contrato, que tenga mejor salud, que Dios abra las puertas de bendición en mi vida y en la tuya también. La profecía cumplida demuestra que Jesús tiene autoridad. Diga conmigo, autoridad. Cuando Jesús dice algo, Él lo cumple. Él no dice algo para que su palabra caiga a tierra. Cuando cae a tierra, produce vida. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios produce al 30, 60 y al 100 por 1. Si Él cumplió su promesa de resucitar, fíjate bien, cumplirá cada promesa que te ha hecho a ti. ¿Alguien tiene anotadas las promesas de Dios? Yo tengo muchas Biblias, muchas. Yo tenía el hábito, hoy ya no. Discúlpeme si me vaya a condenar por esto, pero antes yo cada año estrenaba una Biblia.
Pero desgraciadamente ya no puedo leer sin lentes, entonces ya no puedo cargar mi Biblia todo el tiempo, porque si se me quedan los lentes, pues ya no la puedo leer. Ahora utilizo mucho el teléfono y la tableta porque puedo ampliar la letra. No sé si me explico. Pero yo en todas las Biblias que tengo he guardado, y tengo muchas Biblias que he regalado también, pero muchas de ellas tienen promesas. Tiene el día, la hora, el año que Dios me prometió algo, y luego regreso el día, la hora, el año que me lo cumplió y le pongo hecho está. Cada Biblia tiene muchos hecho está, porque Dios me ha cumplido sus promesas. Hoy lo que hago en mi teléfono los pongo de colores y pongo en mi Biblia color verde, cumplido. ¿Me explico? ¿Cuántas promesas Dios te ha cumplido a ti? Segundo, vamos a ver un poquito de historia. La prueba que transforma dudas en fe. La fe cristiana no es ciega, hermano. Nosotros no seguimos algo pues, tápate los ojos y sigue ahí, sin ver. No, tú tienes un sentido, tienes voluntad, tienes decisiones, tienes un razonamiento en el cual debes de creer en Dios. La fe cristiana se apoya en hechos. Jesús no se presentó como un fantasma, sino como un Cristo vivo y tangible. Vamos a ver varios pasajes. Juan capítulo 20, verso 19 al 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, o sea, un domingo como hoy, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Diga conmigo: paz a vosotros. Ese es el saludo principal de Jesús. Por eso Jesús nos dijo: a cualquier casa que vayas, di: la paz sea contigo. Dele la paz a su hermano. Dígale: la paz sea contigo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos. Ahora, vamos a trasladarnos un momento en ese instante. Los discípulos estaban escondidos en un cuarto por temor a la persecución que se había suscitado después de la muerte de Jesús. Entonces de repente Jesús atraviesa el muro y se presenta en medio, porque Jesús recibió un cuerpo incorruptible, un cuerpo que tú y yo recibiremos cuando Jesús venga, un cuerpo que ya no tiene corrupción ni muerte, pero tiene la capacidad de destruir la materia y cruzarla. No voy a hablar un poco de ciencia, pero otro día lo platicamos eso, el poder que Dios le dio a Jesús de ese cuerpo, que podría atravesar las paredes. Eso es imposible si no destruye la materia. ¿Me explico? También tiene la capacidad de la velocidad de la luz, de trasladarse. La velocidad de la luz es, no recuerdo exactamente, pero es 3, ¿qué es? ¿3 punto qué? No me acuerdo, ahorita se me borró. ¿Hay alguno aquí que se acuerde cuánto es la velocidad de la luz? Pero es nada. Entonces, Dios le dio la capacidad de darle ese cuerpo incorruptible. Es el mismo que tú vas a recibir cuando Jesús venga, que vas a poder, en un abrir y cerrar de ojos, trasladarte a la presencia de Dios. Vamos a continuar. Dice: y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró, fíjate bien, la primera vez les muestra las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. En este momento Jesús no les dice: tóquenme, solo les mostró, les abrió y les dijo: véanme. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El factor Tomás, este es el siguiente. Ya vimos Jonás, ya vimos el templo y ya vimos también, ahora vamos a ver a Tomás. Jesús no reprendió la duda de Tomás, sino le ofreció sus heridas. Las cicatrices de Jesús son la prueba de que el dolor es real, pero la victoria es mayor. San Juan capítulo 20, verso 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos. O sea, cuando se aparece primeramente Jesús. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo:
si yo no viere en sus manos la señal de los clavos, y no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y no metiere mi mano en el costado, no creeré. Quiero que todos pongan su dedo, tomen su dedo y pónganlo aquí. Apachúrralo un poquito en esta parte. En esta parte tenemos un hueso de esta manera, ¿sí? Es donde entraron los clavos donde Jesús fue crucificado. Porque en esta parte le pusieron un clavito chiquito, fueron clavos gruesos, más gruesos de mi dedo, que atravesaron aquí, porque cualquier persona que era crucificada no era imposible bajarse. Si hubiera sido crucificado en esta parte, solo bastaba que alguien le diera un jalón y se desgarra la piel y se abren y pierde la mano, lógicamente, pero se podía escapar. Solo un crucificado podrían ser desclavados o que le cortaran la mano. No sé si me explico, porque no hay manera de salirse de ahí. Entonces, cuando Jesús le dijo a Tomás, Tomás, toma tu dedo, y le dijo, mételo. Y le dijo, mete tu mano en el costado, en esta parte aquí, le atravesaron una lanza sin partir ninguna de sus costillas, porque la profecía decía que no podría ser cortado ningún hueso. Entonces le atravesaron su costilla y ahí es donde Tomás metió su mano en su costado y pasó. Juan capítulo 20, verso 26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y ellos, Tomás, le llegó Jesús, estando las puertas, ¿cómo estaban las puertas? Cerradas. Estaba el lugar cerrado y Jesús apareció ahí y se puso en medio y les dijo una vez más, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mételas en mi costado y no seas sino. Entonces Tomás respondiendo le dijo, ay Señor Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso eres tú. Dígale a su vecino, tú eres bienaventurado, porque sin ver has creído en el Señor. Ahora, ya van varias ocasiones que Jesús se aparece vivo. Mire, yo tuve el momento más difícil de despedirme de mi papá. Pero si un día, que va a suceder cuando Cristo venga, pero bueno, ahorita vamos a hacer una hipótesis. Si yo viera ahorita a mi papá resucitado, no tendría una duda de que es Él, porque yo conozco a mi papá. Entonces, aquellas personas que tienen duda de que vieron a Jesús, ya se apareció varias veces. Si tú vieras a una persona que tu mamá, tu papá, tu hermano, tu cónyuge, tu hijo, y lo ves resucitar, no hay duda, porque tú lo conocías. Bueno, los discípulos conocían a Jesús y sabían, pero Tomás, aunque vio las heridas, aunque veía el costado, el hoyo, todavía tuvo duda. Tuvo que meter ¿qué? La mano y el dedo. Ahora, el apóstol Pablo habla de 500 testigos que vieron otra vez a Jesús. Ahora, fíjese bien, una alucinación colectiva de ese tamaño es imposible. Si yo fuera un mago o un ilusionista, posiblemente puedo impactar a varias personas, pero no a los 500. Porque siempre va a haber una persona que descubre las ilusiones o los trucos. Porque hay personas que tienen habilidades muy fuertes para descubrir los errores. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, o sea, las profecías. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció, ahí viene un orden cronológico, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez.
Jesús se apareció a 500 personas. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea que Pablo les dice, a ver, ¿quién de ustedes vio a Jesús? Y levantaban la mano, yo lo vi. No fue una plática de alguien, vieron 500 personas y otros ya murieron, dice. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo. O sea, Jesús se apareció a Pablo. Saulo era un perseguidor de Jesús, era un enemigo de él, y cuando él iba camino a Damasco, una luz le resplandeció y fue derribado, y solo escuchó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo había escuchado que 500 personas habían dicho, yo vi a Jesús. Muchos de los que él había matado, entre ellos Esteban, habían dicho, yo vi a Jesús, pero él no lo había visto, porque él tenía cerrado su corazón. Pero cuando él escuchó la voz y vio a Jesús, su vida fue transformada. Número 3, el espíritu de resurrección en nosotros. Fíjese bien, ¿de qué nos sirve una tumba vacía hace 2000 años si hoy nos sentimos muertos por dentro? La resurrección es un poder presente. Dice Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando Jesús te hace nacer de nuevo, hay un poder especial en ti que te hace levantarte para vencer cualquier cosa. Porque el poder de la resurrección mora en ti. Ese espíritu vivificante trae tus áreas muertas, tus sueños perdidos, aún la salud dañada y aún lo que ya murió en tu familia, Dios lo puede resucitar. Porque Él tiene el poder de revivir lo que nadie puede hacer. Dios trae una esperanza viva porque no esperamos que las cosas mejoren por optimismo. O sea, no somos optimistas. Yo sé que todos a veces tenemos momentos depresivos. Yo sé que hay personas que de momento sentimos que ya se acabó todo. Pero esa no es la fuerza, porque la fuerza, si fuera el optimismo, el mundo ya hubiera cambiado. Porque siempre hay personas. En la ciudad de Querétaro tenemos el señor Ánimo. ¿Se lo ha encontrado en la calle? Que va usted y de repente le gritan, ¡ánimo! Y hasta, uy. Pero no por eso el mundo ha cambiado. Hay personas que se han espantado. No es el entusiasmo ni el optimismo, es una realidad espiritual. Si la muerte, el enemigo final, fue vencido, ¿qué problema es demasiado grande para tu Dios que no pueda vencer? El peor problema en la vida no es el dinero. El problema más duro en la vida no es que te abandonen. El problema que no hay solución es la muerte. Solo Dios es el que tiene la llave de tu vida. En esta semana hemos estado orando por un doctor. Tengo un amigo que me estuvo hablando y fui a orar a su casa porque su hermano, que es médico, siendo médico muy reconocido, lo tuvieron que llevar a hospitalizar porque su conocimiento no le pudo dar ¿qué? Su propia sanidad. Solo Dios puede darte ¿qué? La vida. Solo Dios puede darte el milagro de un cáncer. Solo Dios puede sanar tu vida. Ese es el poder de la resurrección de Jesús. 1 Corintios 15:51. Vamos a ver el último milagro que va a suceder cuando Cristo venga, el poder de la resurrección. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sabe qué? Jesús, cuando está en la cruz, apenas el día viernes estábamos hablando de lo que es la muerte de Jesús, el día jueves de la última cena y el sábado cuando hubo un silencio esperando la resurrección. Cuando Jesús está en la cruz y cuando muere, dice la Biblia que cuando está derramando su sangre preciosa y cuando Él expira y dijo consumado es, cuando da el grito, el velo del templo se rasgó y abrió la oportunidad para que tú y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Pero en este mismo instante dice la Biblia que las tumbas que estaban cerca se abrieron. Ahora, imagínese esa historia. Que Dios guarde la hora y aquí no haya una tumba, ¿verdad? Pero imagínense que estábamos aquí nosotros y de repente se abre la tierra y sale ¿qué? Tu abuelito. Usted no conocería a su abuelito, por eso el imperio romano tembló, porque no podían detener a lo mejor a los discípulos, a los apóstoles, 500 personas, pero de repente en la misma ciudad mucha gente empieza a gritar, regresó mi abuelo, regresó mi mamá, mi hijo, aquí está vivo. Porque Jesús al morir trajo vida. Porque dijo yo soy el grano, si el grano del trigo no muere, no va a dar vida. Y Jesús tenía que morir. Entonces imagínate, entonces el emperador tiembla, por eso años después los emperadores de Roma, como no pudieron detener, los metían a los coliseos, los mataban, los perseguían, los metían a las catacumbas, se tenían que esconder los cristianos donde quiera. Entonces dijo, hagamos una religión nueva. Roma tenía la religión pagana, donde también tenían una madre que tenía un hijo. Y dijeron, bueno, Jesús nació de una virgen y también tiene un hijo. Y empezaron a mezclar toda la religión pagana con el cristianismo. Y entonces hacen una unión de fechas, de actos, de ideas, ideologías, y fundan la religión que se llama universal. Y eso lo hizo Constantino. Entonces viene y funda una religión para tratar de unir el cristianismo verdadero con el paganismo. Y por eso muchas fechas en el calendario, por eso se llama, este calendario que usamos es el calendario gregoriano, que tiene un origen pagano. Y por eso tenemos tantas fechas que se celebran, que le pusieron que se parece a Jesús, pero no es Jesús. No sé si me estoy explicando. No le voy a hablar de eso, pero le estoy explicando. Entonces Jesús viene y te promete en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos resucitarán primero y luego nosotros seremos ¿qué? Transformados en un cuerpo incorruptible y vivir la inmortalidad. ¿Sabe que hay un personaje en la Biblia también? Se llamó Elías. Elías, Dios le dijo, ya te vas a ir conmigo. Y es un personaje muy importante. Dice la Biblia que pasó un carro de fuego, que realmente es una luz muy brillante que llegó, tomó a Elías, lo trasladó y ¿qué dejó? Su ropa. Dígale a su vecino, la mejor ropa que traigas, no te la vas a llevar. Cuando tú mueras, todo se va a quedar. Y ahí está. Elías dejó el manto. Puedes traer la ropa de mayor marca. Disfrútala mientras vivas. Nunca diga como muchos decíamos, a lo mejor, no sé usted, pero a muchos decíamos, esta ropa que me compré es para un día especial. ¿Qué tal si el día especial es con eso lo van a vestir cuando se muera? Mejor disfrútela. Mucha gente se pone el perfume solo para momentos especiales.
Usted se lo compró para olerse usted, no para que lo huelan los demás. ¿O no? ¿Sí o no? ¿O usted no lo usa para impresionar? Usted póngase el perfume porque usted se quiera sentir que huele rico. Disfrútelo. No vaya a ser que el perfume que quería para el último día especial se lo regalen a otra persona. Y dice la última parte, dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde? Verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no nos va a detener, hermano. Nuestra victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Ya no le tenga temor al final, porque el final para un hijo de Dios es solo el principio. No le tenga miedo a la muerte, hermano. Diga conmigo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso será el día que nosotros nos vayamos con el Señor. Bueno, nada más que sea en el Señor. Fíjese bien, Jesús no solo fue un buen maestro, o era un mentiroso, o un loco, o realmente era quien dijo ser el Hijo de Dios. Ningún otro líder en la historia se atrevió a identificarse como la fuente misma de la vida. Le voy a hablar un poquito de los personajes más relevantes de la historia universal. Número 1, Buda, que se conoce como Siddhartha, en el 563 al 483, falleció cremado. Él nunca reclamó ser Dios, él buscaba la iluminación. Nunca dijo, yo soy la luz, busco la iluminación. Confucio, en el 551 al 479 a.C., en Kufú, China, no reclamó nunca ser Dios, pero dijo, yo soy un maestro de ética. Sócrates, en el 470 al 399 a.C., en Siguta fue ejecutado, solo le quedó el polvo, nunca reclamó ser Dios, dijo ser filósofo y dijo la frase más relevante que todos dicen, solo sé que no sé nada. Y aún así lo tienen como un gran maestro. Solo sé que no sé nada. Platón, en el 427 al 347 a.C., fallecido en Atenas, no se proclamó como Dios, buscaba el mundo de las ideas. O sea, hay gente que dice, no, es que lo más brillante es que te lleguen las ideas, que te llegue la iluminación. Mahoma, en el 570 al 632 después de Cristo, en la tumba en Medina, Arabia Saudita, nunca se proclamó ser como Dios, se llamó a sí mismo un profeta. A Jesús, mire, Jesús nunca se atribuyó algo, él nunca dijo yo soy, le atribuyeron, él solo dijo yo soy el que soy, porque él tenía que reconocer, soy el Hijo del Hombre. Él utilizó muchas palabras para que no él se autoproclamara, sino que la gente viera quién era. Hasta que Jesús fue bautizado, se abrió el cielo y hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oído. Krishna, ¿ha escuchado la gente Krishna? Aquí en Querétaro hay mucha gente que adora y sigue la religión Krishna. Considerado la octava encarnación del dios Vishnu, en la tradición hinduista vivió hace más de 5,000 años, fechándose tradicionalmente su nacimiento alrededor del 18 de julio o agosto del año 3228 a.C., marcando su partida al inicio del Kali en Yuga, la hora oscura, hacia el 18 de febrero del 3102 a.C. Su enseñanza principal impartida en el Gita, bueno, hay otras palabras, en el cumplimiento del deber, se apegó a los frutos de la acción y enseñó el karma. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Es que te pegó el karma? Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo, lo que el hombre siembra, eso cosecha.
También habló acerca del yoga, concentrándose en la devoción del Ser Supremo y la comprensión de que el alma es eterna. El Dalai Lama son líderes que mueren y se reencarnan, ellos dicen, no se proclaman dioses, son budas, son monjes budistas que dicen que reencarnan, y el que no se porta bien va a reencarnar en un animal. ¿En qué animal usted reencarnaría? Eso es lo que habla mucho de la reencarnación. Entonces los Dalai Lama dicen que ellos reencarnan en un ser superior al de ellos y que ellos van reencarnando, y por eso ellos no reencarnan en animales, solo los mortales, pecadores. Pero ellos reencarnan en los siguientes monjes budistas. Un personaje muy relevante ya en épocas más modernas, que es Mahatma Gandhi, fue un hombre extraordinario que cambió el mundo no con la violencia, pero Gandhi murió y sus cenizas se esparcieron. Él mismo se llamaba, fíjate cómo se llamaba él, soy un buscador de la verdad. Nunca dijo yo soy la verdad. En cambio, Jesús no vino a buscar la verdad, él dijo yo soy la verdad. Gandhi murió a manos de sus enemigos y se quedó en la historia. Jesús murió aún por sus enemigos y al tercer día se levantó de la tumba para darnos una victoria que ningún líder político, filósofo, religioso ha dado. La victoria sobre la muerte misma. Amén. ¿Cuándo murió este personaje? El 30 de enero de 1948 en Delhi, India. Fue asesinado por un extremista que le disparó. Él enseñaba que no hiciéramos violencia. Él a todos le decía la paz, tranquilo, todo, pura paz. Gandhi. Sin embargo, un extremista que le disparó 3 veces en el pecho mientras Gandhi se dirigía a una reunión de oración. ¿Por qué Jesús es superior a todos los líderes? Le voy a explicar por qué, rápidamente. Número 1, la fuente de su enseñanza. Otros dijeron, yo les enseño la verdad o he encontrado un camino. Apuntaban algo fuera de ellos. Jesús dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Él no es un buscador de la luz, Él es la luz. Él no es un guía hacia la vida, porque muchos de ellos dijeron, yo soy un guía. Jesús es la vida. Él es la vida misma. Ningún otro líder se puso a sí mismo como el centro de la salvación de la humanidad. Evidencia de la tumba. Puedes visitar la tumba de Mahoma, los restos de Buda, el lugar donde murió Sócrates. Hay huesos, cenizas, hay monumentos de hombres muertos. Fíjate bien, la tumba de Jesús es el único lugar sagrado que es famosa por lo que no tiene. ¿Qué no tiene la tumba de Jesús? Su cuerpo. La superioridad de Jesús radica en que Él es el único que venció la ley biológica más inquebrantable, que es la muerte. El muerto y el arrimado. ¿Qué dice el dicho? Ay, si anda arrimado, acuérdese de ese dicho. Escuche bien. Si Jesús a los 3 días sale de la tumba, ¿a qué debería de oler? No, porque Él quebrantó la ley biológica de descomposición. Qué hermoso. ¿No se emociona al Cristo que servimos? Al Dios que merece un buen aplauso. ¿Qué le parece si le da un buen aplauso al Señor? ¿Por qué lo mereces, Señor? Tú lo mereces. A ti sea la honra y la gloria. Voy a explicarle una profecía sobrenatural que no existe. Mire, una ecuación matemática tiene que ver mucho con los factores. No voy a hablar de matemáticas, solo le voy a decir que toda ecuación de cualquier parte científica tiene que tener elementos para que se pueda comprobar. Voy a poner un ejemplo. Si en un lugar hay un personaje que existe en un lugar, en una hora específica y tiene una acción específica, se puede comprobar algo que se habla de él. Por ejemplo,
Yo nací el 10 de julio de 1972. Yo tengo un día, no me acuerdo la hora porque todavía no tenía uso de mis facultades. No sabía a qué horas nací y no me acuerdo si mi mamá me lo dijo. Pero yo nací en una época. Ahora, de mí no se habló antes. De mí no hay un dato que diga: Manuel Carrasco García nacerá el 10 de julio de 1972 en la ciudad de Querétaro, en el Seguro Social de Zaragoza. Pero de Jesús se habla de él cientos de años atrás. Y se dice que iba a pasar esto, iba a llegar a una hora, en un momento. Se profetizó que una estrella guiaría a los sabios en Belén. Y él no era de Belén. Sus padres no eran de Belén, tenía que llegar a Belén. Le voy a platicar esto. Vamos a leerlo en Isaías 53. Ayúdenme, por favor, porque este es algo muy importante para entender por qué Jesús es superior a todos. Dice 53 de Isaías, verso 3 en adelante. Vamos a leerlo de corrido para aprovechar los minutos que nos quedan. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Te acuerdas de los domingos pasados que te hablamos de que Jesús puso su rostro como un pedernal y no abrió su boca? Ya estaba profetizado. Un lugar, un día, una hora, un protagonista, un tiempo exacto. Y no abrió su boca. Por cárcel visitó la cárcel. Por juicio le fue quitado. Jesús no pasó por un juicio largo. Inmediatamente le dijeron: crucifícalo. Él no tuvo un abogado que le dijeran: no, pero si Jesús no ha hecho nada, nunca ha sido acusado de nada. Él pasó por juicio y le fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Te acuerdas que hubo un hombre que cuando lo bajaron de la cruz, hubo un hombre rico que tenía un sepulcro nuevo? Ahora, mida su nivel de riqueza con ese hombre. ¿Alguno de ustedes tiene en su casa, en su patio, un lugar listo para un muerto? Para cuando usted lo muera. Bueno, cuando eran nuestros abuelos más, bisabuelos, a lo mejor sí los enterraban en su propia tierra, pero hoy ya no. Solo los que tengan la nota y un buen permiso para que te puedan enterrar en tu propio lugar. Ahí está tu nivel de riqueza que tienes comparado con ese hombre. ¿Cómo se llamó ese hombre? Ay, si saben, ¿cómo le hacen? Dice que fue tomado ahí, dice con sus ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto en su vida en expiación por el pecado. Jesús es el Cordero Pascual, es el único que tomó el lugar, Mejá, que es el Cordero que tomaría tu lugar. Dice: por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a su siervo justo a muchos. ¿Cuántos han sido justificados por Jesús? Levante su mano. ¿Ha sido justificado por Jesús? Es por su gracia. Él lo justificó.
Y luego dice, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Te acuerdas su última oración? Él oró en la cruz. Protagonista, lugar, circunstancia, acción, todo se cumplió esa profecía ese día. Un líder muerto solo puede dejar libros o un ejemplo. Un Salvador vivo puede dejarte su espíritu. No seguimos una filosofía antigua, servimos a una persona viva. Buda no puede consolarte hoy. Por más de que te compres un Buda, le sobes la panza, no te va a consolar. Por más de que te compres el gatito milagroso chino que le hace así, mira, no te va a bendecir. Solo Jesús puede bendecirte. Por más de que compres listoncitos rojos y le pongas a las ávilas en tu puerta de tu casa para que se te vayan los chamucos, más se te van a meter. Porque solo Jesucristo puede proteger tu vida. Solo Él vive. Buda no puede consolarte. Mahoma no puede perdonar pecados. Pero Jesús, porque vive, puede entrar en tu situación actual y transformarla. La diferencia es que los otros líderes, estamos hablando de por qué es superior Jesús. Fíjense bien, los otros líderes son flechas que apuntan al cielo. Sigamos la luz, sigamos la iluminación, como el oso panda, ¿cómo se llama? El panda, Kung Fu Panda. Es bonita película, pero tiene una filosofía oriental. Y te acuerdas que el pandita le dice que siga la iluminación, el gran maestro, y que solo siguiendo la iluminación va a alcanzar a ser el gran guerrero. Bueno, Jesús no quiere que sigas una iluminación. Él es la iluminación. Él es la vida. Él te da el poder para vencer cualquier situación. No tienes que seguir a una persona humana. Sigue a Jesucristo. Él es el camino. Jesús es el puente que bajó del cielo. Los demás intentaron alcanzar a Dios. En Jesús te vino a alcanzar a ti. Otra cosa diferente. La gente, es que para que llegues a la presencia de Dios, no vas a alcanzar nunca. Solo los iluminados. ¿Te acuerdas que todos los demás de los personajes de todas las películas asiáticas especialmente, que hablan mucho de la iluminación y del guía? Tenga cuidado con eso. Hay gente que le ponen un ángel guardián. Si algún día alguien te fue en una limpia, en una hechicería, en una brujería, te dijeron que te pusieron un protector, tienes que romper eso. Porque alguien te impuso un espíritu protector satánico sobre tu vida. Hay personas que le hicieron muchas limpias para tener dinero y te pusieron un protector en contra de la pobreza, aparentemente. Pero ¿sabes qué? Hay un espíritu de maldad en tu vida. Mira, no solo... Mucha gente piensa que tener dinero es simbolismo de bendición de Dios. Sí, Dios nos da dinero y nos da la bendición. Pero entonces los narcos, secuestradores y diabólicos serían más bendecidos por Dios porque tienen colchones de dinero. No, porque Satanás también ofrece los reinos de este mundo. A Jesús se los ofreció. Si algún día alguno de ustedes dijo en su ignorancia y dijo, yo le vendo mi alma al diablo por dinero, pídale perdón a Dios. Porque allí Satanás escuchó tu voz y te encadenó. Si algún día le dijiste, yo vendería mi alma por cualquier cosa, ten cuidado. Si algún día le dijiste a una persona que no es tu esposo o no es tu esposa, le dijiste, te amaré toda la vida, seré tuyo para siempre, tienes un lazo y un amarre espiritual contra esa persona. Por eso muchas personas no son felices, porque tienen lazos y amarres espirituales con personas. Por eso Jesús vino a romper todo lo que el diablo vino a hacer. Así de que quiero que se pongan de pie esta mañana. Jesús vino y vive hoy. Él está contigo y conmigo hoy. Él está aquí presente. Y a lo mejor no lo conoces, a lo mejor dices como, es que pues todavía no conozco a Jesús. Quiero decirte que hoy puedes experimentarlo. Jesús es la vida, Jesús es el poder, Jesús es la misericordia, Jesús es el amor. Como Jesús es el amor,
Al amor no lo vas a poder ver nunca, pero sí lo vas a poder sentir. Esta mañana Dios ha preparado una presencia especial para ti. Venimos de blanco porque tenemos una esperanza de que vamos a resucitar. ¿Alguien de aquí tiene una esperanza? Tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no tendrá corrupción. Tendremos un cuerpo incorruptible. Serás transformado. Y mire, la mayor bendición es que si un día alguno de nosotros, que Dios guarde la hora, perdieras una parte de tu cuerpo, cuando Jesús te dé tu cuerpo incorruptible, estarás completo. Si alguna persona que tú amabas tanto se fue porque tuvo diabetes o tuvo un accidente y le perdió sus piernas, sus brazos o lo que haya perdido, cuando Jesús le dé su cuerpo, le va a dar un cuerpo completo, perfecto. Imagínate allá en el cielo, allá no va a haber cojos, no va a haber mancos, no va a haber ciegos, no va a haber personas. Una mujer que tuvo cáncer, le cortaron su seno, no va a estar en el cielo mutilada, va a estar ¿qué? Completa. Ese es el Jesús que te promete una vida eterna. Él está aquí, el Maestro vive hoy y es el Salvador del mundo. Y por eso tenemos una grande esperanza de que como Él vive, nosotros vamos a vivir. ¿Quieres cerrar tus ojos un momento? Hoy hemos compartido la palabra del Señor. Solo tú puedes venir y conocerlo. Solo tú puedes abrirle la puerta de tu corazón. No te ilusiones, no te emociones, no te quedes asombrado por grandes hombres pensadores, personas maestras que hablan cosas buenas. Cada día va a haber personas con una inteligencia superior, pero no por hecho pueden hacer algo por ti. Yo me hice esta pregunta en el primer servicio y no lo he investigado, pero saliendo de esta reunión voy a checar. En la inteligencia artificial voy a preguntarle cuántas veces, si lo sabe, se ha mencionado desde que Jesús nació hasta este tiempo, cuántas veces se ha mencionado el nombre de Jesús. Y te aseguro una cosa, que el nombre de Jesús se ha mencionado más veces que cualquier otro nombre en la tierra, porque Él es Dios. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por siempre. Por el nombre de Jesús han muerto miles y miles de personas, más que por cualquier personaje de la historia, porque el nombre de Jesús es superior. Y por eso Jesús hoy está aquí, para darte vida y para que tú le creas a Él, de que Él es superior a cualquier cosa. Y por eso el día de hoy queremos presentarte a Jesús como el Señor de señores, Rey de reyes, Príncipe de la paz, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el Redentor, el Salvador, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el León de la tribu de Judá, el Mesías, el Redentor, el único digno de abrir el sello, el único que puede cambiar tu vida, el único que te va a dar vida y una vida en abundancia, el único que te va a resucitar, el único que te va a acompañar en la eternidad por siempre. Hoy por eso quiero invitarte a conocerle a Él, a tener a Jesús como tu Señor y Salvador. Y yo quiero invitarte, pon tu mano sobre tu corazón y vamos a hacer esta oración. Vamos a decirle y reconocer a Jesús como el príncipe, como el Rey de reyes y Señor de señores. Diga conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que resucitó al tercer día, el que murió por mis pecados para darme salvación y vida eterna. Hoy entrego mi vida
mi corazón y a partir de hoy soy amado, bendecido y perdonado. Y cuando yo muera, tendré un cuerpo incorruptible, glorificado, y estaré contigo por la eternidad. Y si tú vienes antes de que yo muera, seré transformado en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, y estaré contigo por la eternidad. Gracias por el regalo de la salvación. Porque tú vives, yo viviré por siempre. Gracias, Jesús. Empiece a alabar a Dios, porque hemos conocido a un hombre tan impresionante, tan maravilloso, tan lleno de gracia. Ese es Jesús. Aunque vengan cualquier persona a hablarte de que ya va a venir Jesús, no le creas, porque Jesús vendrá como sale del oriente y se pone al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. Se va a recoger a sus escogidos y seremos arrebatados para estar con el Señor por la eternidad. Por eso el día de hoy vamos a cantarle a Jesús, al que vive por siempre, al amor, a nuestro primer amor, al amor de amores, al único que nos ama, al único que nos bendice, al único que nos cuida, al único que dio su vida por nosotros, a Jesús, nuestro gran amor. Cantémosle al Señor.